¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nueva edición de Hola Doctor. Hoy vamos a hablar de una enfermedad de la piel que no pocas personas la padecen. Se habla de alrededor de un 3%. Y usted imagínese, si en Bahía Blanca es el 3%, 300.000 habitantes, vamos a redondear, 10.000 personas tienen. Vamos a hablar de la psoriasis. Está con nosotros la doctora Lucrecia Fortunato, que es dermatóloga. ¿Cómo estás, Lucrecia? Bien, muy bien. Bien. Contale a la gente, vos que sos la que sabés, ¿no? Obviamente, ¿qué es la psoriasis? Bien, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria donde existe una base genética, una predisposición genética y que es mediada inmunológicamente, ¿sí? Hay mediadores, sobre todo mediadores inflamatorios o proinflamatorios que generan inflamación, ¿sí? Que tienen distintos desencadenantes que llevan a la manifestación de la psoriasis. ¿Cuáles pueden ser esos desencadenantes? Los desencadenantes pueden ser desde infecciones, ¿sí? Infecciones. Sí, sí. Sobre todo en los niños, por ejemplo, uno de los principales desencadenantes son ciertas infecciones bacterianas. Las infecciones virales, el HIV, por ejemplo, puede ser un desencadenante o un agravante de la psoriasis. Claro. Sí. Y después, bueno, intervienen muchísimo los factores psicológicos o psiquiátricos, claro. El estrés, ¿sí? El estrés. Está demostrado. Y bueno, después también los traumas físicos, ¿sí? No solo psíquicos, sino también físicos, tienen la particularidad de que en pacientes que tienen la predisposición a tener psoriasis pueden generar, por ejemplo, una herida en la piel, puede hacer que en la zona de la herida después se manifieste una psoriasis. Claro. Y en ese caso del trauma físico, ¿esa psoriasis se va a manifestar solamente en ese lugar o es probable que de pronto se expanda por otras partes del cuerpo? Bueno, ese trauma es el desencadenante en esa zona. Ahora, desencadenante, claro. Como la persona tiene la predisposición, después puede también manifestarla en otras zonas. En los bebés, por ejemplo, en la zona del pañal, el pañal, la fricción, la humedad, es un posible gatillo, digamos. Yo no me imaginaba los bebés, porque uno habla, bueno, generalmente se entera de personas que son medianamente grandes, más bien adultas, que dicen, uy, mira, tiene psoriasis. Sí. Pero no me imaginaba en el caso de los bebés, o sea, que tan chiquititos... Sí, sí, es más frecuente en los adultos, pero... En los adultos. Sí, también existe la psoriasis infantil. Claro. Vos hablás de una inflamación. ¿Y cuál es la manifestación, la expresión de la psoriasis? La expresión típica de la psoriasis. Bueno, a nivel piel son las placas eritemato-escamosas. Eritematosas quiere decir rojas, ¿sí? Sí. Y las escamas es esa piel gruesa, blanquecina, ¿sí? Que cubre a esa piel enrojecida, ¿sí? Eso es lo más común. Claro. Después, por ejemplo, a nivel pliegues o esta psoriasis que hablamos del pañal, así es más bien eritematosa y como más erosiva porque es más húmeda, entonces por ahí la escama se pierde, ¿sí? Y bueno, a su vez la psoriasis puede acompañarse de otro tipo de manifestaciones fuera de la piel. Claro. ¿Cada cuánto renovamos la piel nosotros, seres humanos? Es algo que por ahí la gente no sabe. La piel, ¿cada cuánto se renueva sin que nos demos cuenta en general, ¿no? Sí, el ciclo natural desde que las células se forman en la capa basal, digamos, de la epidermis, de la capa más superficial de la piel, hasta que esa piel se descama normalmente, imperceptiblemente, como bien decías, dura aproximadamente 28 días. 28 días, o sea que una vez por mes nosotros cambiamos la piel. Constantemente. Y no nos damos cuenta. En cambio, en la psoriasis ese recambio está muy acelerado porque las células se multiplican más rápidamente y se puede llegar a completar hasta en 4 días. Por eso es que lo vemos en esa forma de escama, en lugar de desprenderse, digamos, en forma natural, en forma fina, se desprende en forma más compacta y es eso lo que... O sea que esa persona, cuando las otras en 28 días se están cambiando una vez la piel, esa en 28 días por ahí la cambió 7 veces. De ahí la composición de las capitas esas. Escamas, sí. Claro, qué increíble. ¿Y en todos los casos esa reacción es igual? Es decir, en todos los casos el cambio o el recambio es igual, no, ¿o hay casos de hecho, en que son
por eso tenemos también formas leves, moderadas, graves, ¿sí? Hay pacientes donde predomina más el eritema y tienen simplemente una descamación, y otros que tienen hasta unas costras gruesas, difíciles de remover, que las vemos por ahí con más frecuencia en el cuero cabelludo. Yo he visto personas con... Otra vez un amigo mío le di la mano y realmente tenía la mano total inflamada, y dice, mira, encima tengo que dar la mano derecha, fíjate cómo la tengo. Todo parecía inflamado, parecía que se había quemado de la psoriasis. ¿Pueden darse casos así? Sí, es uno de los posibles compromisos, el de las palmas y también el de las plantas. Las palmas de las manos, las plantas. ¿Y cómo hace una persona cuando en la planta del pie se le produce la psoriasis? Sí, es un tipo de psoriasis que muchas veces es limitado a las palmas o a las plantas o ambas, con lo cual no es una psoriasis muy extendida, no es una psoriasis que si uno utiliza un índice de estos de severidad quizás de un número bajo, porque no es una gran superficie, pero el hecho de que sea las manos, por ejemplo, hace que sea una psoriasis muy incapacitante. Claro, sí, no permite ni tomar cosas, ni agarrar cosas prácticamente. Exacto. Normalmente la psoriasis, ¿por dónde aparece? Es decir, hay lugares, vos me decías, hablaba recién el cuero cabelludo y demás, hay lugares donde es típico que de pronto irrumpa por un determinado lugar del cuerpo humano. Sí, la psoriasis vulgar, que es la más frecuente, la más común, se da en superficies de extensión, codos, rodillas, ¿sí? Codos, rodillas. Exacto. Después, bueno, el cuero cabelludo es una zona frecuente, según el tipo de psoriasis. Tenemos formas más graves, que se llaman formas eritrodérmicas, donde se compromete más del 90% de la superficie corporal. ¿Sí? ¿Tanto? ¿Se puede llegar a tanto? Sí, esos son casos graves que, bueno, ya requieren de una internación, de un manejo multidisciplinario con otras especialidades, tenemos la psoriasis de las uñas. De las uñas. En las uñas se puede manifestar. A veces cuando uno revisa a un paciente y tiene la duda si eso no es psoriasis, porque no es del todo típica, miramos las uñas a ver si tienen... ¿Y en qué parte de la uña aparece? En la lámina ungueal, en el dorso, en la superficie de la uña. ¿La superficie externa? Sí. ¿O no en la interna? Bueno, en realidad el trastorno viene de la matriz, pero sí. ¿Y no le compromete en ese caso la uña? ¿La posibilidad de que por ahí se les caiga la uña o eso? ¿No? Puede llegar a deformarla, sí. Para que se caiga tiene que ser un caso muy agudo. Extremo, claro. ¿Y cómo se expresa, qué otra manifestación tiene? Porque como se hablaba del cuero cabelludo. Dentro del cuero cabelludo, ¿qué produce? ¿Picazón? ¿Qué es lo que uno siente? ¿O la confunde, por ejemplo, puede llegar a confundir como dice, uy, mira, vos sabés que tengo un poco de caspa, voy a ver si cambio el shampoo, voy a buscar alguno que sea anticaspa, y resulta que cambia el shampoo y esa, entre comillas, caspa sigue existiendo. ¿Puede darse en casos así? Sí. De hecho, hay casos, por ejemplo, que empiezan manifestándose como una dermatitis seborreica, que es como una caspa un poquito más inflamada, más húmeda. Están esos casos que le llamamos de sebopsoriasis, ¿sí? Porque por ahí es la única manifestación que tiene en el cuero cabelludo y no llegó a formar placas que uno pueda decir, bueno, esto es una psoriasis. Pero bueno, justamente esos casos muchas veces terminan siendo psoriasis. Y generalmente que se esconde debajo del cabello, sobre la piel, pero debajo del cabello se esconde. Claro, en el cuero cabelludo, y bueno, hay casos en que llega a hacerse muy gruesas y se evidencian o no se limitan, sino que desbordan un poco el cuero cabelludo y se ven en la cara o en la zona de las orejas. Claro, ahí se complica. ¿Puede llegar a comprometer el cuero, la situación del pelo en sí? ¿O puede llegar a comprometerlo o solo simplemente es esa picazón, esa molestia? Es raro, tienen que ser estos casos así más severos, si no, no es que provoca caída de cabello la psoriasis. Claro. Hablemos de hombres y de mujeres. ¿Hay más prevalencia en hombres que mujeres o viceversa? ¿O es distinto en una persona como en otra? No, más o menos está repartido entre hombres y mujeres. Claro. Sí. Y al margen de que hablamos hoy de que hay niños que por ahí tienen y bueno, personas que de pronto le aparece en el momento de la vida, ¿hay una edad
promedio en la cual puede llegar a aparecer la psoriasis o no tiene momentos de la vida? Hay picos de incidencia, ¿sí? Entre los 30 y los 50 años. Ahí es cuando estamos más enchufados, por decirlo de alguna manera. Sí. Claro. Pero bueno, puede aparecer en cualquier edad y se divide en la que aparece en menos de 40 y más de 40. En general los de menos son los que tienen una predisposición genética, ¿sí? Conocida. Claro. Fantástico. Bueno, vamos a hacer una pausita. Realmente es interesante, ¿no? Es interesante para aquellas personas que de pronto tienen psoriasis, saber, incluso después vamos a hablar, bueno, cuáles son los tratamientos, pero porque a veces uno utiliza cualquier cosa con tal de que le desaparezca esa molestia y hay ciertos peligros. Vamos a hablar enseguida de la pausa, vamos a tener más detalles de esta psoriasis, que es una enfermedad que afecta al 3% de la población, con lo cual en nuestra ciudad habrá 10.000 personas que tienen psoriasis y por ahí algunas de ellas no lo saben, que eso es lo peor. Señor director, si es tan amable, nos vamos a la pausa. Para un diagnóstico exacto en tomografía y resonancia, solo Innova. Lavalle 31, 455-1177, Bahía Blanca. innovadiagnóstico.com.ar. IACA Laboratorios. Responsabilidad y confiabilidad en análisis. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Gama Laboratorios, 30 años brindando calidad y responsabilidad en los resultados de sus análisis clínicos. Alem 533 y Colón 315. IMAD, Imagenología Mamaria Digital. Avenida Alem 180. Turnos al 0291-453-2677. Comenzá a pensar en tus próximas vacaciones. Techera Turismo tiene tu destino. Elegilo y viví la mejor experiencia del verano. Búscanos en las redes sociales como Techera Turismo. Segunda parte de este programa de Hola Doctor, en el cual estamos hablando de la psoriasis, una enfermedad de la piel que, insisto, y lo decíamos al cierre del primer bloque, alrededor de 10.000 personas en Bahía Blanca la padecen, 3%. Lucrecia, hay muchas personas que de pronto tienen psoriasis y no saben o tal vez no le prestan la atención, es decir, le pasa eso, uy, mira el codo, mira acá, y por ahí no le presta atención. ¿Qué es lo que observan ustedes en el hospital donde estás vos, ¿no? Y en la consulta? ¿Qué es lo que se ve? Sí, en principio muchas veces cuando no existe, por ejemplo, un antecedente familiar que ya lo conozca, puede ser interpretado como una alergia, como un eczema, ¿sí? En la consulta con el dermatólogo generalmente sale. Que es una psoriasis. Claro. También antes de llegar, digamos, a la consulta, la gente prueba muchos tratamientos. Sí, y bueno, nuestra recomendación... Pero sin saber, inclusive pruebas sin saber que es psoriasis, es decir... Sí, pasa algo en la piel y... Sin saber o con alguien de la familia que dice, bueno, yo tengo esto, tomá, ponete esta crema que uso yo. Sí, claro. Y bueno, muchas veces esa crema es un medicamento que puede tener ciertos componentes, como por ejemplo corticoides de alta potencia, que si bien son un tratamiento de la psoriasis, los tratamientos con corticoides locales, ¿no? Tienen que ser usados en su medida justa y con una indicación precisa, porque si no, los efectos adversos que traen después son peores que los que generaron que lo apliquen. La complicación es peor después, entonces, en ese caso. Sí, en el caso de que sean usados en forma indiscriminada, sí. Hay personas que de pronto le comentan a alguien que tiene psoriasis y dicen, mira, anda a tal farmacia, sin dar los nombres, que no conviene, no viene el caso, que ahí te hacen un preparadito, te hacen una cremita que si vos te la pones, a mí me fue realmente bien. Ese es uno de los riesgos que vos estás mencionando, ¿no? Sí, es un peligro.
porque generalmente... que uno no sabe qué es, que ¿no? se lo pone no sabe, o sea, solamente sabe que le calma, que le desinflama y bueno, lo considera, digamos, beneficioso. Sí. Pero bueno, como te decía, tenemos casos de pacientes que han tenido una enfermedad por aumento de corticoides en sangre. En sangre. Por la cantidad de crema. La piel traslada hacia adentro. Absorbe. Claro, absorbe. Claro. Antes de continuar con estos tratamientos, vos hablabas de la predisposición familiar. ¿Es una enfermedad o si bien es un problema inmunológico, hay predisposición a través de la familia? Es decir, mi papá tuvo, mi tía, mi mamá, y puedo yo, ¿y qué porcentaje en ese caso? Sí. Aproximadamente si hay uno solo de los padres afectados, la probabilidad de transmisión a la descendencia es del 15%. 15%, o sea que tanto no es. No, si ya están los dos afectados de psoriasis, ya aumenta al 40%. Al 40%. Sí. Claro, o sea que una cosa que uno debe saber. Sí. O los padres saber en el caso para ver qué pasa con los chicos, ¿no? Exacto. Igualmente, muchas veces cuando uno da el diagnóstico de psoriasis, a veces el paciente se sorprende porque no tiene ningún familiar, no conoce ningún familiar que lo tenga, pero puede darse. No nos olvidemos que esto es genético, pero que tiene que tener un desencadenante. Claro. O sea, yo puedo tener la genética y si nunca tuve el gatillo para, digamos, que comience a manifestarse, quizá nunca me enteré y sin embargo puedo tenerlo y transmitirlo. El otro día casualmente me contaban el caso de una persona que, bueno, que no había tenido y hace más o menos 15, 20 años tuvo un problema familiar con una de las hijas y de pronto empezó con una picazón, con el cuero cabelludo y demás, y hoy tiene en algunas partes del cuerpo. La pregunta es, superado ese problema, ¿la psoriasis, hay posibilidad de que la psoriasis se vaya sin pensar en medicamentos o en cremas o lo que sea? Sí, puede revertir. Sí, ¿Puede revertir? Sí, hay pacientes, digamos, que tienen psoriasis crónica, que una vez que empezaron continúan toda la vida con la psoriasis. Y hay otros pacientes que tienen periodos, digamos, de reagudización, de exacerbación y después pueden entrar en remisión, con o sin medicación. Claro. A veces se suele decir, mira, en verano tengo menos porque estoy un poco más al sol o porque fui a la playa y el agua salada. ¿Esos son realidades o son mitos? Es realidad. ¿Es realidad? Sí. Ahí influyen varios factores. Sí, me imagino. De los cuales hasta ahora el agua salada es la que menos puede llegar a ayudar. La más relativa. Lo que sí está demostrado científicamente que ayuda son los rayos ultravioletas. ¿Sí? De hecho, hay tratamientos con lámparas de luz ultravioleta. Ah, sí. Sí, para tratar la psoriasis. No las lámparas estas para tomar sol, ¿no? No las camas solares. No las camas solares. Cabinas muy similares, pero que tienen unos tubos que emiten una longitud de onda que específicamente más estrecha que actúa en ciertas enfermedades de la piel, entre ellas la psoriasis. ¿Y eso lo hace desaparecer temporaria? Depende de cada caso, como con todo el resto de los factores. Claro. Todos somos distintos, a todos nos cae. Pero o sea que es una alternativa. Sí, es uno de los tratamientos que es intermedio. O sea, los tratamientos van desde los tratamientos locales o tópicos, en los casos más leves, donde no hay ningún compromiso extracutáneo, pasando por este tratamiento que es la fototerapia. Fototerapia se llama. Fototerapia ultravioleta. Digamos, sirve para, por ejemplo, zonas más extensas, esos pacientes que por ahí tienen mayor afectación de la superficie corporal de la piel, que justamente uno no puede decir, bueno, ponete este corticoide, porque bueno, sería estar dándoselo a tomar. Y después, bueno, ya vienen los tratamientos con medicamentos, con inmunosupresores, con medicamentos tanto por vía oral, en pastillas o inyectables. ¿Y esos medicamentos no tienen alguna consecuencia colateral? Porque todos sabemos que los medicamentos, bueno, me cura esto, pero me desarregla el resto. Si puede ser o... Sí. Todo medicamento tiene sus efectos adversos y su toxicidad. Clásicamente a la psoriasis se la trataba en forma rotacional, o sea, los pacientes que necesitaban estar tratados en forma continua se les daba un medicamento, cuando ya llevaba cierta dosis acumulada de ese medicamento se rotaba otro y así. Ahora, bueno, con el advenimiento de estos medicamentos biológicos
si quizás un medicamento funciona y no se demuestra que está causando ningún daño, el paciente puede quedar medicado. Y eso, vuelvo a la misma pregunta de hoy, ¿eso te dan soluciones temporarias o a veces te pueden llegar a dar alguna solución o están en etapa de experimentación? Bueno, hay mucho en experimentación, pero ya hay mucho, digamos, que superó la etapa y que se está usando y comercializando. Claro, claro. Sí. Lucrecia, suele hablarse también de algunas otras consecuencias o derivaciones de la psoriasis. Exacto. En temas cardiovasculares y demás. Si bien no es tu especialidad, digo, ¿qué se puede decir acerca de eso? Sí, bueno, por un lado está también la psoriasis de las articulaciones, ¿sí? Que es otra forma de psoriasis que se puede asociar a la psoriasis de la piel, a la psoriasis cutánea o no, ¿sí? Claro. Es menos frecuente que la psoriasis aparezca en las articulaciones sin estar en la piel, pero bueno, esa situación se puede dar. Y si no, se puede dar concomitantemente. Un ejemplo, ¿dónde? ¿Que en la rodilla por ahí lo apareció? Puede, sí. Sí, hay formas, digamos, se llaman periféricas, que pueden salir en los dedos de las manos. Y hay formas, inclusive axiales, que son las que afectan la columna. Mira. Sí, que eso ya tiene otro tratamiento diferente. Sí. Y después, hoy día, se hace mucho hincapié en estas comorbilidades de la psoriasis. Comorbilidades. Que se le llama a todo esto, el síndrome metabólico, ese síndrome metabólico que es lo que hace que tenga elevado el colesterol o la insulino resistencia que puede llevar al daño cardiovascular. Cardiovascular, claro. Exacto. ¿Y cómo se sabe cuál es el riesgo en ese caso? ¿Cómo establecerlo? Es decir, vos ves a alguien que tiene psoriasis y, bueno, vamos a seguirlo. Lo ideal es seguir al paciente. Sí, generalmente, bueno, uno va en forma escalonada, ¿no? Según el tipo de psoriasis que tiene el paciente, de a poco y en el seguimiento. Por eso es muy importante que el paciente no se decepcione, no diga, bueno, no, me dijeron que esto no tiene cura. Bueno, hay muchas enfermedades que no tienen cura, pero sí se controlan e inclusive esta, mejor todavía, puede entrar en una remisión prolongada o permanente. Pero por lo pronto lo importante es hacerse ver, ¿no? Es decir, no dejarla y decir, bueno, como esto es incurable, bien decías vos, y bueno, yo la dejo y qué sé yo, me pondré algo y bueno, zafa por un tiempo hasta que algún día me moleste mucho más, ¿no? Conviene vigilarla, es una enfermedad que conviene vigilarla para que no tenga otro tipo de consecuencias, ¿no? Sí, exactamente. Es ir a ver a la dermatóloga cada tanto y decir, bueno, mira, ¿cómo ando? ¿Cómo ves? ¿Cómo me notás? Tal cual. Sí, mínimamente, bueno, hacerse los estudios de rutina y en caso de detectarse alguna anormalidad, bueno, después será el seguimiento. ¿Ustedes en el hospital ven muchas personas con psoriasis? Sí, hoy día sí. A veces más del 3% ese, sí. Y no tenemos una estadística, pero bueno, sí. De hecho, bueno, ahora formamos un consultorio específicamente de psoriasis donde atendemos en forma multidisciplinaria con reumatólogos, con nutricionistas, psicólogas. Pues ha sido un placer hablar contigo de esto, que seguramente le va a servir a mucha gente. La gente de Brix, como decía Valor, te da esta botellita de vino para que disfrutes vos. Valor decía, una copita de vino no viene mal, así que esto es para que lo disfrutes. Muchas gracias por la visita, ha sido muy ilustrativo. Estuvimos con la doctora Lucrecia Fortunato, dermatóloga, hablando de esta enfermedad que afecta a más gente de la que uno no piensa, la psoriasis. Este programa usted lo puede encontrar en el Facebook Hola Doctor, donde también nos puede hacer sugerencias sobre algunos temas que de pronto quiere que nosotros tratemos aquí. La semana que viene volveremos con otro espacio de Hola Doctor. Gracias, hasta entonces.